Sí, es muy claro lo que dice Mario. Ya te doy, porque sí. Es muy claro lo que dice Mario porque en realidad lo que hace el enemigo, y vamos a empezar a denominarlo como tal, el enemigo lo que hace es poner en el bronce, le saca humanidad. Es decir, fíjense ustedes que después más adelante podemos ver al Alberdi que vemos, el Alberdi de las bases, o el Alberdi de 1825 que dice que hay que tener, ser colonia, digamos, prácticamente, porque lo había planteado Carlos María de Alvear, pero le había planteado a Inglaterra que por favor nos permita ser colonia inglesa, que nos sentiríamos muy orgullosos. Esto tampoco se lo enseñan a los chicos en la escuela, digamos, ¿no? Pero bueno. Y encima nos rechazan. Somos la novia despechada de los ingleses, ¿no? Bueno. Lo dijo el hijo de Roca 100 años después. 100 años después, él lo dice después. Espera que termino con esta idea. Entonces, ¿qué pasa con eso que estaba planteando Mario? Que a mí me parece, el enemigo trata de que Artigas sea un miserable expatriado, ¿sí? En 1820 Artigas pierde todo y se va 30 años al Paraguay, hasta que muere en Paraguay, no quiere volver. Después de haber protagonizado una gesta en función de poder lograr la integración de la patria grande. Después de intentar lograr, por eso le decía muy parecido al Parlamento de hoy, que le acepten los delegados votados en una asamblea de 2000 personas de los pueblos originarios. No se lo aceptan por eso. ¿Saben por qué? Porque Carlos María de Alvear y Zarratea le dicen que era una invitación para los decentes, no para que se vote en una asamblea popular. Esto no se lo van a enseñar, pero traían instrucciones discutidas en la asamblea. Las instrucciones para el año 13 eran, como les dije, la reforma agraria, el traslado de la capital, la multiplicación de los puertos, la libertad de los esclavos. Al final salió la libertad de los vientres, no va a ser cosa que nos quedemos sin esclavos tan rápido, ¿no es cierto?, que salió de la 1813. Entonces estamos hablando de un proceso que no logra, por supuesto, consolidarse del todo, porque también es verdad que Belgrano llega a Potosí, y Juan Azurduy le pide ayuda. Y entonces consulta con Buenos Aires, que se hacía a través de Chasqui, uno dice, ¿cómo hacían? Y iban cambiando, en 2 o 3 días estaban en Buenos Aires. Y Rivadavia le dice, de ninguna manera, que se arregle, ¿para qué queremos esas tierras de miércoles? 20 años después, Sucre tiene que llegar a Bolivia a dar la última batalla y liberar definitivamente el continente americano, ¿sí? Y a rescatar a Juan Azurduy, que ya había perdido a Padilla, a su marido, y a sus 4 hijos los había enterrado, por las condiciones de vida en que había tenido que dar la batalla contra él. Algo parecido a lo que pasó con Güemes, que en estos días se está festejando lo de Güemes. Ahora la oligarquía parece que se quiere apropiar de Güemes. Lo mató a Güemes la oligarquía. Lo mató, lo asesinó. Lo asesinó a Güemes porque Güemes era el gauchaje que impuso el control de los godos en el ejército del norte y el que permite a San Martín. San Martín queda con Güemes justamente en defender la frontera norte, donde se dan 133, los que fueron a Humahuaca habrán visto el monumento a las 133 batallas. ¿Quién la libró? ¿El ejército regular? No, la brindaron nuestros criollos, nuestros gauchos. El pobrerío, dirían en el interior, como dicen en el interior, el pobrerío. Entonces, esta nación real, nación viene de nacimiento también, patria viene de padre enterrado, nación viene de nacimiento. Esta nación real, que intentaba conformarse en patria grande, que tenía en Bolívar, y yo les recomiendo todavía hoy, si quieren anotarlo, que lean la Carta de Jamaica, que me parece una de las cosas más importantes escritas en el siglo XVIII. Carta de Jamaica. Tan oligarca eran las revoluciones. Y esta historia se la tengo que contar para que ustedes vean, que Miranda y Bolívar hacen la revolución en Venezuela, y al poco tiempo, una revolución como la de acá,
Y al poco tiempo hay un terremoto en Venezuela con 10.000, 15.000 muertos, un terremoto terrible, devastada la ciudad. Y los curas empiezan a decir, esto es por habernos separado del reino de España, empiezan a tañir las campanas, se le dan vuelta a los ejércitos y tienen que salir volando a la primer democracia que había en América Latina, que era Haití, que además fue la única revolución esclavista en el mundo triunfante para la toma del poder. No hubo otra. No se lo perdonaron nunca. Hasta hoy lo está sufriendo. Nunca se lo perdonaron. El general Petión, negro, le da el apoyo para que vuelva a pelear desde los llanos. Vos estuviste en Venezuela, así que la podés contar. No, es tal cual, tal cual. Bolívar venía de una familia súper aristocrática. Era uno de los dueños, de los 12 fundadores de Caracas, de los dueños del Valle de Caracas. Y en realidad yo trabajé como médico rural en Barinas, la tierra del comandante Barinas, ¿no? Y ahí estaba en la casa que es actualmente la casa de gobierno de Barinas, era la casa del Marqués del Pumar. El Marqués del Pumar era un señor que se llamaba el señor de las riberas del Boconó al Masparro. Eran dos ríos que marcaban todo el territorio que tenía el Marqués del Pumar, y solía pasear a la tarde, tenía 4 negros esclavos que le ponían betún, los lustraban bien y cargaban una litera, y en la litera iba el Marqués del Pumar y corría las cortinitas para saludar a las señoras que lo veían pasar. Ahí va el Marqués del Pumar. Dicen que la casa esta, el palacio que tenía, estaba embaldosado con baldosas de oro, morocotas de oro. Morocotas son las monedas de oro, y que obviamente cuando se sublevó la clase blanca en Caracas, él, como entre ellos se trataban de primos, entre todos los aristócratas, él obviamente se puso a favor de la República, y allí, cuando pierde la República, como contaba muy bien Jorge, los españoles vienen con las palas, ¿no es cierto?, a levantar las morocotas de oro que tenía el Marqués del Pumar. Y eso ocurrió tal cual, y realmente la suerte de la revolución en Venezuela cambia porque Petión le da el apoyo a Bolívar y le hace jurar que él tiene, cuando llegue a Venezuela, que liberar a los esclavos. Imagínense los productores de cacao, que le llamaban los grandes cacao a esta gente. Hay un libro que se llama Boves el Urogallo, que cuenta, claro, que cuenta, Boves el antihéroe, ¿no? Es el tipo que se subleva a favor del rey y subleva, pero la característica es que subleva a toda la población afro y mestiza, porque los enemigos de los negros y de los mestizos no era el rey de España, eran los blancos que los explotaban. Y él termina combatiendo, ¿no es cierto?, a los patriotas en este caso. Bueno, Bolívar, en su tercera llegada, porque le costó bastante, Bolívar llega y hace una alianza con los llaneros, que esta vez es dirigida por el general Páez, y esta vez llega por Ciudad Guayana, por lo que ahora es Ciudad Bolívar, y allí proclama una constitución donde reconoce los derechos de los pueblos oprimidos. Eso permite construir un ejército que va a llegar combatiendo, como muy bien vos decías, hasta Bolivia, y en la batalla de Ayacucho, ahora en 2024 se van a cumplir 200 años, el 9 de diciembre, es la última batalla contra el Imperio Español, y la dan en Ayacucho. Y la da el Mariscal Sucre, ¿sí? Esto que tiene que ver con, fíjense ustedes, los 3 padres fundadores terminan mal. Artigas termina mal, San Martín termina mal, después de su levantamiento en contra de las autoridades de Buenos Aires, que querían que vuelva para combatir a López y a Ramírez.
Exactamente. Los contrabandistas. Por eso Buenos Aires, ¿vieron que en Buenos Aires parece que nadie labura? Bueno, eso viene de la historia. ¿Por qué? Porque eran todos contrabandistas, eran todos estafadores, todos vivían de la timba. Así que, ¿vieron? Caputo no viene de un huevo. Viene del fondo de la historia. Todos ladrones. ¿Qué va a ser? Claro, ustedes saben que cuando van al interior y dicen soy de capital, ¿no es cierto, gringo allá? ¿No es cierto? Es así. Uno va al interior y dice soy de capital, ya ponen distancia, ¿no? Porque, claro, si lo jodieron toda la vida, ¿quién lo jodió? El puerto. El puerto. Pero fíjense cómo termina San Martín. San Martín se levanta, le entrega el mando a los coroneles, le dice he dejado de ser el jefe del ejército, y ahí los coroneles le reafirman el mando en el levantamiento de, no se llama Arequito, siempre me confundo con Arequito, pero es por ahí el nombre, y decide seguir la campaña. O sea que se revela San Martín. San Martín llega al país, ¿cómo se llama? Traidor a la patria, sí, claro. Lo declara traidor a la patria como lo declara Bonadío a Cristina, más o menos, ¿no es cierto? Es lo mismo. Bueno, o sea que el poder siempre se viste de la misma manera para perseguir a los que le molestan. Por eso San Martín inicia su campaña, no libera Perú, como nos enseñan los libros, libera Lima, y le permite a su ex compañero salir con el ejército del Callao y irse para... Por eso termina después en 1824 Bolívar. Y Bolívar termina traicionado por Cleto Santander. Digo, yo le puse Cleto por una similitud. Su vicepresidente. Era vicepresidente. Bolívar fue nombrado presidente y dictador de 7 países. No asumió ninguno. Dictador se nombraba, no la concepción de dictador de ahora. Dictador de en aquel entonces, siglo XIX, era el que manejaba la guerra, por eso dictaba las leyes. En medio de la guerra no se puede reunir el Congreso, hay que dictar las leyes. Por eso se llamaba dictador. Entonces, le dice, convoca el Congreso anfictiónico en Panamá, pero no convoques ni a Estados Unidos ni a Canadá, porque nos vienen a manejar desde el norte. ¿Y Santander qué hace? Lo convoca a Estados Unidos y a Canadá. Y se diluyó el Congreso anfictiónico. Fíjense ustedes lo que pasa después, 200 años después, con el Congreso de UNASUR y la CELAC, hace 2 años y medio atrás, cuando no se invita a Estados Unidos y a Canadá. Se hizo el Congreso anfictiónico que soñaba Bolívar 200 años después. Por eso los revolucionarios deben ser enterrados por el enemigo, porque si no, la historia, los pueblos, la conciencia, vuelve a expresarse. Es como el agua debajo de la puerta, va a entrar. Y esto de los proyectos emancipatorios, liberadores de América Latina, hacen que nuestros héroes hayan terminado... Bolívar se murió a los 47 años. Había 33.000 kilómetros a caballo había hecho. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? Encima era petizo, era así. Callos en la nalga. Tenía callos en la nalga. Y era así chiquitito. Tanto así que elegía caballos de gran alzada porque no podía entrar en un burro. Y si entraba en un burro era petizo, nadie le iba. Entonces buscaba caballos de gran alzada.